Con todos bienvenidos, una cordial bienvenida, cordial saludo a todos. Espero que se encuentren bien en conjunto con sus familiares, ¿sí? Por lo tanto, hoy, jueves 24 de septiembre, empezamos con una nueva clase de lengua y literatura. Por lo tanto, la presentación del día de hoy, ¿sí? Y con una frase que vamos a analizarla, ¿sí? El señor Aneloa, por favor, me ayuda leyendo la frase. Gracias. Tú naciste, no, tú naciste para ganar, pero para ser un ganador debes planear, ganar, prepárate para ganar y confiar que ganarás. Gracias. Señor Aguirre, ¿me ayuda por favor leyendo? A ver, de nuevo, Sí, tú naciste para ganar, pero para ser un ganador debes planear ganar. Prepárate para ganar y confiar que ganarás. correcto. Gracias. Sí. Entonces, la frase es clara. ¿Sí? Ustedes nacieron para ganar. ¿Sí? El momento que ustedes fueron fecundados y nacieron, ya son unos ganadores en la vida. Después de eso, ustedes tienen que planificar ser unos ganadores. ¿Sí? Ganar en toda la extensión de la palabra. ¿Sí? Y para ser ganadores, primero tienen que poner responsabilidad, tienen que poner un poco de conciencia, tienen que dar todo de sí, ¿sí? Tienen que poner mucha predisposición para hacer sus tareas, ¿sí? Y ser unos ganadores. Al final, ¿cuál es el objetivo de este año lectivo? Pasar y aprobar el 10º de básica. El momento que ustedes pasaron el 10º de básica, ya son unos ganadores total. Cuando estuvieron en noveno, lograron pasar el noveno, ¿sí? Ya son unos ganadores. Pero ahora ya tienen otro reto, que es el 10º de básica, ¿sí? Entonces, tienen que planificar ganar y convertirse en ganadores al finalizar el año lectivo. ¿Sí estamos, no es cierto? ¿Sí? Continuamos. Tema del día de hoy. Variaciones lingüísticas. Variaciones lingüísticas. De pronto, alguien tiene una noción de qué es una variación lingüística. De pronto como concepto o de pronto como ejemplo. ¿Sí? Alguien tiene una noción. ¿Qué es una variación lingüística? Variedad de idioma. Perdón, sí, señor Real. Repita, por favor. Variedad de idiomas. Variedad de idiomas. Bueno, de idiomas no. Lingüística no significa otro idioma. ¿Sí? Bilingüe significa que varias lenguas. En nuestro caso, aquí en nuestro país tenemos varias lenguas, ¿no es cierto? Español, quechua, ¿no es cierto? Y algunas lenguas. Pero idioma, de pronto, nosotros tenemos el idioma español. ¿Sí? Estados Unidos tiene el idioma inglés. Brasil tiene el idioma portugués. ¿Sí? Pero no se me confundan. No es lo mismo idioma, ¿sí?, que lengua. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Variación lingüística. De variedad está bien, señor Rea, pero no de idioma. Variedad de lengua. ¿En qué sentido? A ver, ¿alguien tiene una noción? ¿En qué sentido? O de pronto con un ejemplo. A ver, ¿alguien? ¿No? Una variedad o una variación lingüística, ¿sí?, es la forma como nosotros nos expresamos en nuestra propia lengua, pero variando algunos términos. Esta variación lingüística, esta variedad lingüística, ¿sí?, tiene que ver mucho con el aspecto geográfico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? De pronto, donde provenga usted,
donde viva usted. Tiene que ver mucho con el aspecto sociocultural. ¿A qué me refiero con esto? Que depende usted en qué entorno usted se relaciona, con qué tipo de gente, con qué tipo de personas, en el barrio, de pronto sus compañeros de colegio, ¿sí? Y cultural, de pronto, el tipo de cultura con que usted se relaciona, ¿sí? De pronto también tiene que ver mucho el aspecto histórico. ¿A qué me refiero con esto? De igual manera, depende de inclusive de que sus familiares, su papá, sus abuelitos, sus raíces, de dónde provengan, porque de ahí, de esos lugares, nos traen términos que de pronto nosotros nos acostumbramos a hablar, ¿sí? Correcto, entonces, viene el concepto. Señor Poroso, si me ayuda leyendo, por favor, el concepto. Dice, se entiende por variación lingüística el uso de la lengua, considerando, a Condicionado, ver, condicionado. condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, histórico, la forma con los que hablamos, con los hablantes, emplean una lengua no uniforme, ¿dónde está? Sino que varía según su circunstancia persona, personales, el tiempo el tipo de comunicación que estén implicados. Gracias, gracias. Señor Nieto, ¿me ayuda leyendo, por favor? Otra vez todo. Sí, nuevamente el concepto. Ya. Se entiende por variación lingüística el uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, histórico, la forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación que están implicados. Correcto. Entonces, sí, claro, vea lo que acabo de decir. ¿Sí? Encienda la cámara, señor Nieto, no la apague. ¿Sí? Entonces, lo que acabo de decir, ¿sí? Es la variación de lengua que nosotros utilizamos. Y de acuerdo a estos factores de tipo geográfico, como les dije, de dónde venimos, ¿sí? En dónde hemos vivido anteriormente, ¿sí? De pronto aquí tiene que ver mucho las regiones costa-sierra, ¿sí? El aspecto sociocultural, con quién nosotros nos relacionamos y el tipo de cultura de las personas con quien nos relacionamos. Histórico, como les dije, de pronto familiares mayores, adultos mayores, papás, abuelos, ¿sí? Vienen trayendo inclusive términos que se nos hace hábito para nosotros, ¿sí? Dice, la forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según las circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación que están implicados. ¿A qué se refiere esto? Que de pronto, si tenemos una buena preparación, ¿sí? No tenemos mucha variación lingüística, pero frente a ciertas circunstancias con quien de pronto nos dirigimos, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Que de pronto ustedes, no es lo mismo hablar entre ustedes, entre amigos, entre compañeros, que cuando, a diferencia, cuando ustedes se relacionan o van a dirigirse a un profesor, a una autoridad, inclusive a sus padres mismos. ¿Sí? No hablan con los mismos términos entre ustedes como amigos, como grupo, que cuando se dirigen a sus padres, que cuando se dirigen a un profesor, que cuando se dirigen en este caso al rector. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Sí? Eso se refiere a esta segunda parte. ¿Sí? Entonces, nosotros como habitantes de la ciudad de Quito, muchos provenimos de otras regiones, de otras ciudades inclusive. ¿Sí? Muchos provienen de la región costa, muchos provienen de la región oriental, ¿sí? O viceversa, de la región sierra van a la región costa o a la región oriental. Entonces, ahí viene la variación que tiene la lengua y que que va influyendo en los grupos que de pronto estamos relacionándonos. ¿Sí? Entonces, con esto les voy a presentar ejemplos, ¿sí? Pero sin antes, ¿sí? Otras características.
A ver, señor Nieto, no sé, de pronto, ya, gracias. Yo estoy en dos dispositivos, dicen, uno para el audio, otro para la Eh, cámara. ya, correcto, no hay problema. ¿Sí? Dice, la variedad lingüística es acorde al lugar donde vive cada persona, a la edad e incluso al grupo social donde también llega a influir el nivel educacional. A la edad, ojo, e incluso al grupo social donde también llega a influir el nivel educacional. ¿Sí? Estas se vinculan con el vocabulario, la entonación, ojo aquí, ¿sí? La entonación, ¿sí? Vocabulario, la entonación. ¿A qué se refiere la entonación? De pronto el tono que le damos nosotros a ciertos términos, ¿sí? La confección de expresiones o la pronunciación. Además, se puede decir que se pone de manifiesto más en la oralidad que en la escritura, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? No sé si ya les voy a poner un ejemplo de algunos términos, pero en este caso, ¿sí? Con todo el respeto a los señores que habitan o son procedentes o viven en la costa, ¿sí? Si hablamos de un término de el encocado, por decir, ¿sí? Los señores de la costa dicen el encocao, ¿sí? Nosotros aquí decimos encocado. Entonces, ese término encocao no lo va a escribir, ¿sí? Como suena, sino lo escribe como encocado, pero lo pronuncia como encocado. ¿No es cierto? Es un ejemplo que les pongo. Entonces, aquí donde dice, se pone más de manifiesto en la oralidad antes que en la escritura. A pesar que también en ciertas situaciones, en mínimo porcentaje, también se infiere en la escritura, que no está correcto en ese sentido. ¿Sí? Es así que cuando escuchamos hablar a determinada persona, se puede llegar a suponer de qué región es, grupo étnico inclusive, y qué nivel educativo posee. ¿No es cierto? Entonces, está clarito, vean. ¿De qué nivel es? ¿De qué región viene? ¿Qué grupo étnico inclusive? La preparación también que tenga la persona que habla, ¿no es cierto? En nuestro país, desde el ámbito lingüístico, las regiones que llegan a diferir de una forma significativa son la costa y la sierra, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, ¿sí? La costa y la sierra. A pesar de que en ciertas situaciones en el oriente y en Galápagos no infiere mucho estas variaciones, es decir, no hay términos autóctonos de estas dos regiones, tanto del oriente como de Galápagos, sino que a veces se ven influenciados por habitantes tanto de la costa y de la sierra que van al oriente o que van a Galápagos, ¿sí? Entonces, las variaciones en la dialéctica no son marcadas en estas dos, en oriente y en Galápagos, ¿sí? Pero a veces, y como influyen en cierta forma por los habitantes de la costa y de la sierra que van inclusive a vivir, van a pasearse y van de pronto condicionando la lengua, el lenguaje que tienen en estas regiones, ¿sí? Estamos, ¿sí? Preguntas, señores, hasta aquí. Preguntas. Ahora, lo que yo quiero es lo siguiente. No. Lo que yo quiero es lo siguiente. Con todo esto que hemos explicado, que hemos hablado, ustedes, necesito que ustedes saquen su propio concepto, ¿sí? Su propio concepto. ¿A qué me refiero? Un concepto de variación lingüística con sus propias palabras, ¿sí? Con sus propias palabras. Para lo cual, vamos a repetir el concepto que leyeron sus compañeros. ¿Sí? ¿Listo? Profe, Sí, diga, señor Poroso. y, o sea, ¿por qué se dice, o sea, en la realidad se habla en cocao y en escrito se dice en cocado nomás? Claro, sí, esto es lo que les expliqué anteriormente, correcto. Es que, por ejemplo, en la oralidad, cuando usted habla, ¿sí? Por expresarse de forma clara, se ha quedado este término, especialmente en la región costa, ¿sí? Por hablar inclusive más fluido, ¿sí? Dicen cocao, rapidísimo, el encocao. No es lo mismo que de pronto decir el encocado, ¿sí? Entonces, en la región costa en especial, han omitido ciertos términos, inclusive no sé si en una palabra la S también la suprime, ¿sí? Entonces, solamente es en la oralidad, por la situación de que tener un vocabulario más rápido y más fluido.
¿sí? Pero cuando ya se pone a escribir, tiene que escribir correctamente, porque si no está cometiendo una falta ortográfica al escribir, ¿sí? No sé si contesté a su pregunta, señor Poroso. Ya, correcto. Entonces, verán, voy a repetir nuevamente el concepto con las características que habíamos hablado. Dice, se entiende por variación lingüística el uso de la lengua, condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, histórico. La forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación que están implicados, ¿sí? Dice, la variedad lingüística es acorde a un lugar donde vive cada persona, a la edad, incluso al grupo social donde también llega a influir el nivel educacional, ¿sí? Entonces aquí también influye el nivel de educación, la preparación en la educación, ¿sí? Estas se vinculan con el vocabulario, con la entonación, con la confección de expresiones o la pronunciación. Sí, que además, como acabamos de hablar, y la pregunta del señor Poroso dice, además que se supone que el manifiesto más se da en la oralidad, es decir, más es acentuada en la oralidad estas variaciones, antes que en la escritura. ¿Sí? Pero como le digo, a pesar que en la escritura también, porque ya vamos a ver ejemplos, pero en mayor proporción es en la oralidad, cuando nosotros hablamos se refiere. ¿Sí? Es así que cuando escuchamos hablar a determinada persona, podemos suponer de qué región es, qué grupo étnico y qué nivel educativo posee. ¿Sí? En nuestro país, el ámbito lingüístico de las regiones que llegan a diferir de una forma significativa son de la costa y la sierra. ¿Qué quiere decir? Que son más acentuados en la costa y la sierra. Puesto que en las provincias del oriente y de Galápagos, ¿sí?, las variaciones de dialéctica no son marcadas. Esto debido a que ambas regiones fueron pobladas por individuos procedentes tanto de la costa como de la sierra. ¿Sí? Entonces aquí, ojo, irán construyendo, repito, irán construyendo su propio concepto, que ya pregunto, ¿sí? Ejemplos. Les he puesto unos pocos ejemplos porque hay muchos, ¿sí? Porque hay muchos, ¿sí? ¿Se han escuchado decir, me voy a camellar, o mi papá camella, en lugar de decir trabaja o trabajar? ¿Sí? Y el término trabajar, la variación lingüística de trabajar es camellar, que todos prácticamente entendemos. Ahora, ¿el por qué? El camello, el camellar. ¿Quién me dice por qué? Y eso es casi en todo el país, sin distinción de regiones. ¿Quién me dice por qué diremos? Yo también digo diremos porque algunas veces también yo lo pronuncio. ¿Por qué diremos me voy a camellar o mi papá se fue a camellar? O el camello de mi papá, el camello de mi mamá. ¿Por qué diremos esta palabra camello? A ver, ¿quién sabe? Porque tenemos que saber. Porque se supone que los camellos son los que aguantan grandes situaciones, entonces Correcto, se supone que es por eso. correcto. Perfecto, señor Poroso. ¿Sí? ¿Por qué? Lo comparamos el trabajo con el animal, ¿sí? De pronto de ciertas partes de África, de ciertas partes de Medio Oriente, ¿sí? Este animal, como dice el señor Poroso, aguanta grandes jornadas de trabajo prácticamente, ¿sí? De estar caminando en los desiertos, de llevar carga, y muchas veces, ¿sí?, sin beber líquidos, sin comer. ¿Por qué? El camello tiene la característica, la joroba que tiene, ¿sí? Se dice que ahí almacena líquidos. Por eso el camello es un animal que aguanta el calor y largas jornadas de trabajo y de viajes, en este caso, sin tomar agua, ¿sí? Entonces se lo relaciona con eso. Entonces por eso dice el camello, me voy a camellar, ¿sí? Continuamos. La variación lingüística de llamar la atención es lámpara, es decir, qué lamparoso que es, qué lamparoso que suelen decir, ¿no es cierto? Otro ejemplo, la variación lingüística de puestos de comida rápida, los agachaditos, ¿no es cierto? Los agachaditos del barrio, ¿sí? De descarado, la variación caretuco, ¿sí? De dormir, la variación lingüística de dormir, ruco, dicen se quedó ruco, ¿sí? En lugar de decir se quedó dormido, se quedó ruco, ¿sí? La variación lingüística de fiesta, farra, ¿sí?
Variación lingüística de entender, cachar. Entonces, a ustedes mismos se les ha escuchado. ¿Sí? ¿Sí cacharon? ¿Sí cachaste? Vea, inclusive, a nivel de cuando estamos en clases presenciales, se han dirigido hacia mí cuando he explicado algo, que dicen, ya licenciado, no caché esta parte, ¿me puede repetir? Entonces, vean la variación lingüística, es decir, no entendí. ¿Sí? A veces se les va, ¿no es cierto? La variación lingüística de enamorar, encamotar, de hablar bonito, palabrear, de mantener una relación amorosa o formal, amarrar. Se amarró, dice, este man se amarró, suelen decir. O mi amigo ya se amarró, es decir, que se va a casar, ya tiene una relación formal. De emborracharse, aquí hay algunas variaciones lingüísticas de emborracharse, ¿sí? Dice a fumarse, está mamado, de pronto está Pluto, ¿no es cierto? O se emplutó, bueno, varios términos. Se puede referir a cuernos o un chiste. Una variación lingüística es un cacho, ¿sí? Un chiste, de un chiste, cacho. De pronto un cuerno de un animal, cacho. Del toro, de la vaca, del venado, ¿no es cierto? Moteretes para fuegos artificiales, camareta. Variación lingüística de mestizo, indio blanco y blanco cholo, es decir, la mezcla del blanco con el indio, o que da mestizo, le dicen al cholo. Variación lingüística de beber licores, chumar o chupar, emborracharse. ¿Sí? La variación lingüística de bebida muy fuerte o fermentada, guarapo. ¿Sí? Me voy a tomar un guarapo. ¿Sí? De comida, jama. De hermano, ñaño. De poca estatura, patucho, ¿no es cierto? De fastidio, molestia, contratiempo, vaina. ¿Qué vaina? Dice, ¿qué vaina? ¿Sí? Estamos, ¿no es cierto? Ahora, atentos aquí. La tarea en casa. Ustedes ya tienen el código Classroom, ¿sí? Para lengua y literatura. Aquí les he puesto, ¿sí? A ver, déjenme confirmar porque que no se me confunda con los del otro paralelo. Ustedes son 10º A. Código Classroom de 10º A. Ya. El código Classroom de 10º A. Sí, está bien. YXMUNEH. Copien por favor este código. Con este código entran a la plataforma Classroom y me envían el deber. ¿Cuál es el deber? Dice, consultar 10 términos que tengan variaciones lingüísticas. Por favor, aquí. No quiero ver estos términos. Listen, No quiero ver estos términos. Pueden ser otros términos. ¿Sí? listen. Diga, señor Poroso. Entonces son dos tareas, ¿Por qué? porque dijo que teníamos que hacer con nuestras propias palabras, que era variedad lingüística. Entonces serían dos. No, a ver, que quede claro la tarea. Lo que yo les acabo de decir que ustedes deben construir un concepto de variación lingüística con sus propias palabras. No digo que me presenten como deber, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va de elección, ¿sí? De pronto, es una parte, una situación de, llámelo de cultura general. De pronto, ¿cómo se llama? La dirección de su casa, número telefónico. Así ténganlo, ¿sí? O si es posible, anoten una hoja aparte, ¿sí? Sea esta clase o la próxima, les pregunto simplemente, ¿sí? Pero en sí la tarea que deben hacer, ¿sí? Subir a la plataforma Classroom, es esto. 10 términos que tengan variaciones lingüísticas, que no sean los mismos que están aquí. Que no sean los mismos que están aquí. ¿Sí? Quiero que quede claro esto. Que no sean los mismos que están aquí. ¿Sí? Otros términos, porque hay muchísimos términos que tienen variaciones lingüísticas o variedad lingüística en este caso. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas hasta aquí, señores. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, ¿Cierto? sí. Ya.